Buenos días, bendiciones para todos, qué bueno saludarles en esta mañana que Dios nos permite levantarnos, que Dios nos permite conectarnos para adorar, para buscar su presencia, para levantarnos en gratitud y reconocer su amor, su bondad y su misericordia. Gracias por todos los que van conectándose y bueno, juntos podemos darle gracias al Señor y poder estar atentos a su palabra y dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Y creo que es importante tener esos espacios para decirle a Dios de que es nuestra primicia y que queremos entregarle pues nuestra vida, nuestros proyectos, todo lo que somos. Saludo a varios ahí, a Doris, a Vicky Sánchez, hola Vicky, Zoraida, buenos días, Lisbeth Díaz, buenos días, Doña Mélida, buenos días, Slendy, Raúl, buen día, a Loren Torres, Slendy, Doris, pues Blanca, Carol Flor Martínez. Bueno, muchos se conectan ahí, y a unos que van conectándose, buenos días para todos y gracias ahí por este espacio que vamos a tener ahora. Le pido que mañana nuevamente 5 de la mañana, hay un tiempo poderoso. Mañana nuestra celebración de semana en la noche, jueves 7 de la noche, para que usted estés conectado y no te lo vayas a perder. Para que invites a otros y podamos juntos buscar al Señor. Quiero extenderte la invitación para el próximo viernes 31. El viernes 31 vamos a tener una conferencia para las parejas, para que por favor tú puedas también extender esta invitación a otras parejas, para que vamos a aprender acerca de lo que Dios tiene, el propósito, el plan, la palabra que Dios tiene para las parejas. Entonces quiero invitarte para que lo podamos hacer el próximo viernes 31 de julio, 7 de la noche. 7 de la noche vamos a dar inicio para que podamos afirmar los hogares, las familias, las parejas. Y también tenemos una palabra ahí para que de pronto a unos que están en esa espera o en esa oración a Dios por su persona, por una pareja, por una ayuda idónea, bueno, que sea Dios dándonos las pautas que dice la palabra pues acerca de todo esto. Entonces va a ser muy interesante para que por favor usted no se lo vaya a perder y para que usted también invite a otros a que puedan conectarse para ese día. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor y podemos hacer su gloria pues en nuestra vida y si adoramos al Señor? ¿Le parece? ¿Qué tal si adoramos al Señor esta mañana y entramos en un tiempo de oración y le damos gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros? Ahí gracias a Dios por los que se conectan, Rosemary, Luisa Fernanda Borrero, hola Luisa. Bueno, varios se conectan ahí, vamos a darle gracias al Señor. Le pido que vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Espíritu Santo, te decimos buenos días, Señor. Gracias por esta mañana que nos das, Señor, para amarte, adorarte. Hoy miércoles, Señor, donde podemos tener este espacio para decirte buenos días, precioso Espíritu Santo. Señor, necesitamos ser inundados de tu gloria, Señor. Queremos cada día menguar para que tú crezcas, Señor. Esa fue la frase que dijo Juan el Bautista. Señor, es necesario que sea menos de mí y más de ti cada día, Señor. Por eso necesito este toque de tu presencia, necesito tu gloria en mi vida. El fluir de tu Espíritu es muy importante para nosotros, Señor. Por eso requerimos tu presencia hoy, Dios. Vamos, dígale, Señor, yo te necesito, quiero tu presencia, te entrego mi vida, mi familia, Señor. Hablo sanidad, liberación, Señor, que el reino tuyo sea manifiesto, Señor, que no sean palabras persuasivas, sino la demostración del poder del Espíritu, Señor. Que tu gloria se manifieste con poder. Espíritu Santo, mueve tu gloria en medio de nosotros. Que tu presencia sea evidente en nuestro entrar, en nuestro salir, Señor. Todo lo que somos está en ti, Señor. Nosotros antes tomábamos nuestras propias decisiones, andábamos como queríamos, pero hoy entendemos que toda nuestra vida, Señor, te pertenece, que damos nuestra vida, Señor, en rendición solamente a ti, Señor, y que necesitamos que tú nos guíes, Señor. Necesitamos que tú nos pastorees, Señor.
Jehová me pastorea siempre, Señor. Condúcenos en esta tierra, Señor. En estos días, Señor, necesitamos ser guiados, conducidos por ti, Señor. Nuestras decisiones, en nuestro hablar, en nuestro caminar, en todo lo que hagamos, Señor, conduce todo lo que nosotros somos, Señor. Nuestros hijos están en tus manos, Señor. Nuestra familia está en ti, Señor. Te adoramos hoy, Dios. Te adoramos, Señor. Espíritu Santo, buenos días, te amamos, Dios. Te necesitamos, Dios. Tu morada, Señor. Enamórame de ti, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Buenos días. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sabes tocar Así es, te adoramos, Dios. El Espíritu Santo te necesita. Me enamoras con tu ser. Espíritu Santo, hazme nuevo otra vez. Haz de mi vida tu morada, enamórame. Así es, Señor, te adoramos. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia, tu fluir, Señor, tu guianza, tu dirección en este día, tu consuelo, tu voz, Señor. Háblanos como tú lo sabes hacer, Señor. Ponemos este espacio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Buenos días para todos los que se conectaron ahí, por los que están conectados. Gracias por ser fiel a Dios y a este espacio. Quiero que vaya un momentico ahí, ubíquese en la escritura, ubíquese en el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 16, verso 21. Venga, yo leo para usted, si usted solo toma nota ahí en casa. Mateo capítulo 16, el verso 21, mire lo que dice Mateo 16, 21. Dice, Jesús anuncia su muerte, es un título que está acá en esta versión. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario, escuche cómo entra diciendo ahí el escritor, que era necesario ir a Jerusalén. Dice, ¿para qué ir a Jerusalén? Para padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el verso que sigue, entonces Pedro estaba con él ahí y dice, tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Escuche esto, o sea, ¿cómo entra diciendo aquí el escritor? Dice que entonces Jesús empezó a declarar a sus discípulos, Jesús dijo, es necesario. Recuerde algo que cuando la Biblia te muestra, o bueno, es lo que siempre se interpreta, algo que es necesario es algo que es vital, algo que es necesario es algo indispensable, algo necesario es algo impredecible, o sea, algo que se necesita, que es necesario para poderlo, o sea, que se hace o se hace. Jesús decía, o sea, es indispensable. Es vital que yo vaya a Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? Dice, iba a padecer mucho, iba a ser muerto, iba a resucitar al tercer día. Y Pedro empieza a decirle, a reconvenirle, aparte comenzó a decirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. O sea, piensa en ti. No piense en el propósito, no piense en morir por todos nosotros. No haga eso. Piense en usted, que cómo va a decir eso, que va a morir, que va a ser golpeado y que va a resucitar. Piensa en ti. En ninguna manera eso te acontezca.
Pero él volviéndose, ¿quién? Jesús volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Wow. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces uno ve dos posiciones aquí, que es lo que quiero enseñarte. Dos posiciones aquí bien impresionantes. ¿Y cuáles son? Primero, es que aquí Pedro dice que empieza a reconvenirle, y ese texto reconvenirle es como que entra en razón, como que le quería como exhortar, como regañar al Señor. Eso significa reconvenir en el original. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no piensas en ti? Porque aquí la voz del enemigo le decía, no piensa en ti, no piensa en el propósito, piensa en usted. Y siempre en momentos así de decisiones fuertes, lo que la voz del enemigo es piensa en tu yo, ¿no? Y yo quiero recordarte algo, cuando uno vive para el Señor, la Biblia dice que ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí, dice Pablo. Y aquí cosas interesantes es que el Señor dice, debo padecer mucho, debo ser muerto y voy a resucitar. Pedro empezó a reconvenir diciendo, piensa en ti. No pienses en el propósito por el cual has venido a la tierra a morir. Piensa en ti, solamente en ti. Y recuerda que cuando yo pienso en mí, ese es el pensamiento de la gente egoísta. Ese es el pensamiento de la gente que no tiene al Señor, porque siempre algo a lo que me conducirá al Señor es también poder pensar en los demás. La Biblia dice, te bendeciré y serás bendición. O sea, te bendeciré a ti también para que seas bendición para otro. Y Jesús le dice algo, quítate delante de mí, Satanás, que el original significa oposición o tropiezo. Ahí le dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque la voz que quiere hacernos sacar del propósito para que solo pensemos en nosotros es tropiezo y es oposición. Entonces, el verso 24 dice ahí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, o sea, si alguno quiere seguirme, óyeme, usted que está conectado, si alguno quiere ser mi seguidor, debe tener una característica. ¿Y cuál es, pastor? Debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el verso 25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire las voces tan diferentes. El Señor Jesús está diciendo algo, los que me quieran seguir a mí no deben pensar en ellos. Los que me quieran seguir a mí deben pensar en los demás. Los que me quieran seguir a mí deben tener una actitud. ¿Cuál es? Es negarse a sí mismo. Es tomar su cruz. O sea, es tener una vida de morir cada día a su yo, a sus pretensiones, a que me vean a mí. Es que yo pienso, es que yo digo, es porque no me llaman, es porque no me saludan, es porque no me buscan, es porque no hacen esto por mí. Y cuando tú haces algo por los demás, cuando tú sumas, cuando tú debes entender algo, que cuando tú llegas al Señor, al menos los primeros meses, porque hay gente que lleva años todo el tiempo y todo el tiempo quiere que le acaricien, todo el tiempo es pensando en mí, no me buscan a mí, no me hacen a mí. No, tú debes entender que uno llega con una mentalidad de demandante, pero el transcurrir del tiempo uno tiene que volverse un ofertante, o sea, estar dispuesto para otros, ya no pensar tanto en mí, debo pensar en los demás. Yo decía algo ayer, es que los árboles no comen de sus propios frutos. Usted ve que el mango es para otros, usted ve que el banano es para otros. Los árboles no comen de sus propios frutos porque este es el orden de Dios. Cuando nosotros llegamos al Señor, Dios me ha restaurado, me ha transformado, me ha liberado, me ha dado dones, me ha dado talentos. Yo no puedo estar pensando ya tanto en mí, yo tengo que pensar en otros que necesitan ser liberados, ser restaurados, ser cambiados, ser renovados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesito para esto, pastor? Morir cada día a mi yo. Y esto es lo que le está diciendo aquí Pedro en el verso 22. Piensa en ti, ten compasión de ti. O sea, no pienses en morir por nosotros. No. ¿Cómo te vas a dar por nosotros, por la humanidad? De ninguna manera esto te acontezca, que tengas que padecer, que tengas que morir y aún tengas que resucitar. Entonces, eso es pensar en yo. Ególatras, yo pienso en mí, ser egoísta, simplemente pensar en mi beneficio y no en el beneficio de los demás. Entonces necesitamos para esto morir cada día. Y yo decía algo, es que para nosotros poder morir necesitamos vivir bajo lo que es la ley del amor. Si uno no vive en amor, siempre estará pensando en usted.
Usted no estará pensando en que otro necesita más que yo, otro necesita ser restaurado, otro necesita ser bendecido. No, 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 yo estoy pensando en mí, que me atiendan solamente a mí. Y creo que en esto necesitamos nosotros también cambiar nuestro pensamiento y necesitamos también pensar en los demás. Y dice aquí algo en el verso 25, dice que era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué, pastor, Jerusalén? Porque en Jerusalén fue donde Jesús dio la vida por nosotros. En Jerusalén fue donde Jesús murió en la cruz. En Jerusalén fue donde Jesús se negó a sí mismo. Mire, si usted cada día quiere avanzar como hijo de Dios, hay una asignación que tú y yo no podemos evadir. Es negarnos cada día a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. Porque hay veces nosotros pensamos solamente en mi bienestar, en el de los míos, en el de mis hijos, el de mi familia, el de mi economía. Y cuando uno tiene una vida que quiere negarse a sí mismo, piensa en los demás. Si Jesús hubiese pensado en él, no hubiese muerto en la cruz. Jesús en Getsemaní dijo algo, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, o sea, lo que yo quiero, que se haga la tuya. Y por amor a nosotros, por negarse a sí mismo, fue que pudo dar su vida por nosotros. Y dijo que era necesario ir a Jerusalén. Necesario, recuerde que es algo indispensable, algo imprescindible. Pastor, ¿qué es algo imprescindible en la vida de una persona? Que es indispensable hacerlo, que se necesita hacer. Y Jesús dijo que era necesario ir a Jerusalén porque ahí se negó a sí mismo. Ahí fue donde Él mostró su amor por nosotros y se negó ahí a vivir ahí para no vivir para sí, sino para dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces hoy te desafío que podamos morir cada día. Y una de las maneras de poder morir cada día es a través de la ley del amor, yo decía ahora. Y yo quiero leerte algo que está en la primera carta de Pablo a una iglesia llamada la iglesia de Corintios. Y Pablo se refiere a esto, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de que nosotros podamos hablar muchos o caminar en muchos dones muestra de que nuestra vida sea totalmente espiritual, ¿no? Escucha esta frase que yo te voy a decir: el hecho de que yo tenga un don espiritual no me hace ser espiritual. Lo que a mí me hace ser espiritual es el fruto del Espíritu. Es más, la Biblia no te habla de los frutos del Espíritu, te habla del fruto del Espíritu. ¿Y sabe cómo empieza el fruto del Espíritu? Que te habla de uno solo, porque ahí parten los demás, del amor. Empieza diciendo, el amor. ¿Cómo empieza diciendo el fruto del Espíritu? El amor. Empieza por el amor, el fruto del Espíritu. Entonces, el yo tener un don espiritual no me hace ser espiritual. Lo que muestra de verdad que yo soy alguien espiritual y que voy en el camino correcto es mostrar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque aquí Corintios 13:1 dice, si yo hablase en lenguas humanas, o sea, está hablando de un don espiritual y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aún flagele mi cuerpo, aún lo dé, pero si yo no lo doy con una posición, lo que yo doy en amor, en entrega, nada soy. Escucha esto, todo lo que tú hagas debe tener una marca, debe tener un sello. ¿Cuál es? Es el amor. Porque cuando yo vivo en la ley del amor, yo puedo morir a mi ego, no pensar tanto en mí y pensar más en otros, pensar más en los demás. Recuérdate que el fruto del Espíritu empieza diciendo que es amor. Si usted no, todo lo que usted hace, no lo hace basado en lo que se llama el amor, ese fruto se va a perder, eso no será tomado en cuenta. Eso no será tomado en cuenta en el cielo para mí. Todo lo mínimo detalle que yo haga, si lo hago con una marca, que sé que Dios conoce los corazones, y es el que los pesa, si no lo hago con amor, ese trabajo que yo hice será en vano. No será tomado en cuenta para mí, porque no tendré ninguna recompensa, no tendré ninguna exaltación de parte de Dios sobre mi vida en eso. Todo lo que yo haga debe ser conducido. Como usted se expresa a los demás, debe ser dirigido en amor. Entonces necesitamos ser de esa manera. Pastor, el amor tiene muchas, pero quiero mostrarte dos. Primero, el amor es algo sacrificial. Porque luego la Biblia empieza a decir, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor no es rencoroso, el amor no se envanece, el amor no se irrita, el amor, bueno. Entonces, primero, el amor es algo sacrificial y segundo, siempre alguien que se conduce en amor
se mostrará ser generoso para con los demás. Escúchame, el que se conduce en amor primero será una persona que muestre ser sacrificial para los demás. El amor de Jesús fue sacrificial y lo muestra en Corintios 13. Y segundo, el amor de Dios siempre mostrará algo en la gente, es ser generoso en todo, ¿no? En su manera de hablar, en su manera de poder ser compasivo con los demás, etcétera, etcétera. ¿Cómo debo amar, pastor? Primero debo amar a Dios sobre todas las cosas y eso me llevará a morir cada día, porque eso me llevará a entender que cuando yo amo a Dios, pues no me voy a amar más a mí mismo, no voy a amar más a los míos, no voy a amar más tal vez la bendición, voy a amar más al bendecidor y voy también a amar a mi prójimo, le voy a amar a mi prójimo. Pastor, ¿qué es lo que se opone a Dios a mi vida? Ese yo que no quieres morir. A ese yo al que tú no quieres morir es lo que se opone para que a veces Dios no venga a trabajar más en mi vida. Escucha esta frase. Pastor, ¿qué es lo que se opone a que Dios no trabaje más en mi vida? A no ver la bendición más de Dios en mi vida. Es ese yo al que no quiero morir. Porque Pedro le decía eso, piensa en ti. Empezó a reconvenirle, no, ¿cómo vas a hacer eso? Piensa en ti, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a tener ese propósito? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque la palabra Satanás significa eso, adversario, opositor, porque me eres tropiezo. Todo lo que hay veces debe pensar solamente en ti y no pensar en los demás es un tropiezo para no ver lo de Dios. Y quiero leerte algo que está ahí en Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, Evangelio de Juan 12, 24, mira lo que dice Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Wow, es muy bueno este texto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. Yo tengo algo aquí escrito, dice, usted es producto de mucho fruto cuando muere. O sea, usted es el resultado, usted será la bendición, usted será productivo cuando uno muere cada día suyo. Que no está pensando solamente en ti. No. ¿Sabe cuál es el problema a veces de las parejas? O sea, que se piensa en el otro. Es que yo digo lo que tengo que decir. Es que, ¿sabe que en las parejas hay veces hay una competencia de quién quiere tener la razón? Entonces no se habla correctamente, no se habla con misericordia, no se habla con generosidad, no se habla con amor al otro. Entonces muchas veces ese es el problema, ¿no? Nosotros somos productivos, es cuando llevamos mucho fruto. Y la manera de llevar mucho fruto es morir. Porque si si la semilla cae en tierra y no muere dentro de la tierra, pues va a quedar sola, no sirve, quedó ahí ya, inerte, no sirvió para nada. Pero si cae y muere, esa llevará mucho fruto. ¿Por qué? Porque la tierra tendrá todos los nutrientes para no solamente se quede siendo una semilla, crezca y sea un árbol fructífero. El hecho de morir nos hará que nosotros seamos fructíferos. El hecho de no ser, es que porque yo, es porque a mí no, y porque no me dicen a mí, y es porque yo no. No, Dios en el momento oportuno te abrirá la puerta, Dios en el momento oportuno hará lo que tenga que hacer por ti. Haz tú lo propio y deja que sea Dios que te abra las puertas. Haz tú lo tuyo y deja que sea Dios el que te exalte. Muere cada día y tú verás cómo tú podrás llevar mucho fruto. Entonces, el árbol, para que primero de todo ese fruto ha tenido que ser una semilla y una semilla que murió y fue fructífera. Entonces la muerte te conduce a una nueva temporada. ¿Por qué, pastor? Porque si morimos vamos a una temporada de dar mucho fruto. Y eso es lo que Dios quiere, porque Juan dice otra cosa, el árbol que no dé fruto será cortado y será echado en el fuego. Pero para ser fructífero hay que morir. Para ser fructífero no debo pensar en mí. Para ser fructífero debo hacer lo que dijo Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi seguidor, pues debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Nuestra cruz, que es símbolo de muerte, porque eso fue lo que hizo Jesús. Tomó su cruz y fue al Gólgota, a Jerusalén, me es necesario ir para morir en ese lugar. Entonces quería compartirte esta palabra. Cuando se deja de morir, termino con esta frase, se deja de avanzar.
Porque si el grano cae y queda solo, ahí llega. Pero cuando el grano cae a tierra y muere, ese empieza a avanzar porque va a otro periodo de que ya se vuelve que ya empieza la tierra a volverse ahí una pequeña mata. Y esa pequeña mata se vuelve en un tronco grande. Y ese tronco grande se vuelve un árbol frondoso. Y ese árbol empieza ¿qué? A fructificar. Cuando se deja de morir, se deja de avanzar. Cuando yo solamente pienso en mí, en mis pretensiones, en mi ego, porque no me dan explicaciones, porque es que todo tienen que decírmelo, todo tienen que explicármelo, todo. Cuando se deja de morir, se deja de avanzar. Dios no le gusta a los orgullosos. Dios no le gusta a la gente soberbia. Dios no le gusta el que es altivo, no. Dios le gusta a la gente humilde, porque el que es humilde cada día está mostrando que muere. El que es humilde cada día muestra que está muriendo a su ego, a sus pretensiones y quiere vivir es para Dios. Cuando se deja de morir, escucha bien, se deja de avanzar. Y quiero citar el apóstol Pablo, un hombre muy impresionante, decía, cada día muero, decía el apóstol Pablo. Cada día, decía el apóstol Pablo, muero, porque esto es una lucha con la carne, esto es una lucha con nuestro ego, esto es una lucha con el orgullo, con la soberbia, con... A mí la verdad, yo le digo algo, a mí me cuesta y veces la gente orgullosa. Me cuesta porque sé que Dios no habita en el orgullo. Dios dice que Él resiste al orgulloso, porque el que es orgulloso muestra que su carne está viva, que no le gusta morir, que no está dispuesto a morir para ser fructificado de parte del cielo. El que es humilde es agradable, ¿sabe? El que es humilde nota una dependencia absoluta de Dios. Y Dios le gusta al humilde. Él habita con el quebrantado, dice Isaías, y humilde de corazón. Ese es el desafío que tenemos cada día. Pedro quería que Jesús pensara en él, pero Jesús, el más humilde, dijo, aprendan de mí, que de lo que Jesús dijo que pudiésemos aprender de él es que es manso y humilde de corazón. Porque eso es lo que hacía Jesús. Cada día moría. Cada día el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cada día muero para que sea más de Dios y menos de nosotros. Este es el desafío que hay. Esta es la palabra que Dios nos trae hoy para que nosotros podamos meditar en ella y que no vivamos para nosotros tanto, sino más para Dios y para aquel que nos llamó. Jesús no vino a la tierra pensando en él. Dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. O sea, él siempre estaba pensando en los demás. Eso le mostraba que vivía una vida totalmente muerta, rendida. No pensaba en él, pensaba en los demás. Y termino con un ejemplo. Juan capítulo 13, no lo lea, dice que Jesús tomó un lebrillo, un balde, tomó una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos caminaban por caminos donde caminaban los camellos, donde caminaban los asnos, donde caminaban los caballos. Eran caminos totalmente llenos de excremento, totalmente sus pies sucios. Y con todo esto Jesús nos mostró un hombre totalmente humilde en la tierra. Siendo la palabra viva, vino a rendirse, a no servir, no a ser servido, sino a servir. Entonces le quiero dejar este pensamiento ahí, que algo que Dios habló a mi corazón en estos días, y creo que es un desafío poderlo hacer. Recuerda esa frase para que no la olvides: el que deja de morir, deja de avanzar. Porque si el grano cae y no muere, queda solo, hasta ahí llegó. Pero si cae en tierra y muere, se vuelve un árbol, una mata pequeña, crece, o sea, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Dios avanza al humilde, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Hay un tiempo de humillación al que Dios humilla ahí, o voluntariamente uno lo hace. Dios, ahí uno se rinde y Él te exalta cuando sea el tiempo necesario. Quería que pudiésemos orar y darle gracias a Dios por este tiempo de la palabra y reconocer a Dios que es bueno. Pastor, ¿qué es lo que se opone, que resiste a Dios de mi vida? Ese yo que no queremos morir. Ese yo al que no queremos morir, ese yo al que no queremos sacrificar. Y habría sin número de ejemplos. Abraham tenía un hijo llamado Isaac, y ese era tal vez ahí ese yo que no le dejaba morir. Y Jesús le dijo, el Padre le dijo, ve y sacrifícalo en uno de los montes que yo te diré. Bueno, la Biblia está llena de un sinnúmero de ejemplos en el que siempre Dios a sus hijos los conduce a algo, es a morir cada día. Si quieres venir en pos de mí, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Y termina algo ahí el verso 16-26. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Wow.
Si solamente usted piensa en usted, usted va a perder su vida. Va a vivir sin propósito en esta tierra, ni pena ni gloria, porque solamente usted está pensando en usted. Dice, porque todo aquel que dice que salvará su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, wow, la hallará. Muy bueno esto. Oremos y le damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por este tiempo de esta mañana, Señor, por la palabra, Señor, que nos edifica, que nos desafía a ser cada día más como tú quieres que seamos. Gracias porque ella es un río de sabiduría. Tu palabra es donde yo puedo conducir mi vida en esta tierra. Es el manual que tú has instalado para mí, Señor. Qué gran enseñanza aquí en este corto capítulo, Señor, que Pedro le dice, piensa en ti. Y tú, Jesús, estabas pensando en morir a ti, Señor. Gracias de verdad por ser como eres, Señor, por hacer lo que hiciste por nosotros en la cruz, por amor, por no pensar en ti, sino pensar en nosotros, Señor. Gracias porque cuando aún no te conocíamos, tú nos amaste, Señor. En esto consiste el amor, Señor. Dice Romanos, no que nosotros te hayamos amado, sino que tú nos amaste a nosotros. Te amamos, mi amor, ¿cómo no vivir para ti? ¿Cómo no dar nuestra vida en amor, en entrega a ti, Señor? ¿Cómo no morir cada día, Dios? ¿Cómo no vivir cada día en la ley del amor, Señor? Porque así tenga dones, si hablase lenguas angelicales, profecía, aún diese mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, nada soy, Señor. Porque el amor es el que nos permite soportarnos los unos a los otros. El amor es el que nos permite amar, Señor, a mi prójimo, Señor. Porque entiendo que hay un amor supremo que me ha amado sobre todas las cosas y eres tú, Señor. Te amo, te bendigo, Dios. Gracias por cada familia, cada persona que se ha conectado hoy. Y viviremos bajo tus principios, viviremos bajo lo que tú nos has enseñado. Y toda la gloria y la honra es para ti, mi amor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te bendigo mucho, gracias por conectarte. Mañana nuevamente 5 de la mañana y mañana en la noche 7 de la noche vamos a tener una palabra muy poderosa donde no te la puedes perder. Bendiciones.